¿Padece usted de dolores de cabeza recurrentes, cada vez más fuertes? A veces los analgésicos no son suficientes para atacarlos. ¿Sabía usted que probablemente el origen de ese dolor no esté acá en su cabeza, sino a nivel de las cervicales y el cuello? Hoy vamos a ahondar en esta materia y vamos a conocer un poco de cuáles son los síntomas y sobre todo el tratamiento y la prevención para que usted pueda tener una vida pues libre de dolor, que es lo que todos queremos. Y el doctor Eduardo Huertas, que es especialista en cerebro y columna, nos va a hablar sobre esta materia. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Doctor, ¿es posible que, como decía al inicio, que este dolor de cabeza se origine en cervicales y en columna? Sin duda, hay muchos dolores de cabeza que realmente no se están originando en la cabeza en sí. Los dolores de cabeza son muy variados y hay que tener mucho cuidado en el análisis cuando estamos evaluando a una persona para saber qué es el origen. Y determinar el origen es extremadamente importante para dar un tratamiento apropiado. Si no, simple y sencillamente estamos dando palos de ciego sin darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y tomando analgésicos. El gran problema es que también mucha gente se automedica, se autorreceta. Todo depende de lo que me dijo la vecina o la consulta rápida en la farmacia, lo cual quizás por una sola ocasión no esté tan terrible, pero si lo hacemos recurrentemente podemos tener efectos secundarios indeseables de muchos tratamientos no apropiados. Ahora, doctor, ¿cómo distinguimos este dolor de cabeza de origen cervical versus los dolores de cabeza convencionales como una migraña, por ejemplo? En primera instancia hay que tratar de no automedicarse ni autodiagnosticarse. Ahora vemos muchísimo que la gente trata de autodiagnosticarse y se va a Google y se pone a buscar sus síntomas y como me dijo un paciente... todo lo tenemos. Y como me dijo Sí. un paciente un día de estos, resulta que Google me dijo que tenía cáncer. Y por supuesto que no tenía cáncer, tenía un problema mucho más simple. Los dolores de cabeza, en términos generales, que se están originando en columna cervical, siempre se asocian, o prácticamente siempre se asocian a algún malestar en la columna cervical también. Contractura muscular, tensión en los trapecios, y el gran problema es que la gente asocia esto solamente a estrés, solamente a que estoy agotado, de que estoy con problemas, y yo digo que quien no está estresado en el siglo XXI, pues está muerto porque ahora nuestro estilo de vida es muy estresante. Entonces no todo es estrés, no todos son molestias de este tipo, simple y sencillamente emocionales, sino que hay factores también estructurales en la columna cervical que van a producir espasmo de los músculos, contractura de los músculos y que van a producir dolor que se refleja hacia la base del cráneo y incluso se puede ir hacia la zona frontal, a uno o ambos lados. Todo depende de la patología específica de cada persona. Doctor, para ilustrar esto con mayor detalle, vamos a la pantalla. Claro, y aprovechamos las imágenes para que ese recurso usted nos pueda explicar sobre estas posturas inadecuadas y cómo se refleja esto en dolores de cabeza, doctor. Bueno, sobre posturas, uno de los problemas más importantes que tenemos es el celular hoy por hoy. Sí. Los celulares nos están haciendo estragos porque la mayoría de las personas toman el celular y están viendo hacia abajo, doblando su cuello. Este es el equivalente de un niño de 8 años sentado sobre nuestro cuello. Au. Y en términos generales, el costarricense promedio, según los últimos números, anda alrededor de, viendo su pantalla, 2 horas y media al día. Entonces andamos con un niño de 8 años, 2 horas y media montados en el cuello. Y eso es un problema serio. Ahora bien, dispénseme un segundo, hay que apagar esa cosa. El problema es que esto se está reflejando, dice, dispense, no era una señal. El problema es que esto está produciendo una lesión precisamente en esta zona de la columna. Y esa lesión es progresiva y constante. Una lesión que ocurre una sola vez, un trauma, una agresión una sola vez a la columna cervical no va a ser mella. Es decir, si nosotros tenemos una gota que cae sobre una piedra, no le va a hacer un hueco, pero si esa gota es constante y constante, la va a perforar sin ninguna duda. Si le estamos metiendo presión a esta zona todo el tiempo, esa zona se va a ir deteriorando y eso es mal llamado desgaste. No es desgaste, es una lesión continua, constante, es una lesión sobre las articulaciones de la columna cervical. Y la columna cervical tiene
más o menos 15 articulaciones. Son las articulaciones facetarias y las articulaciones discales, sin tomar en cuenta otro montón de articulaciones. Y estas se dañan progresivamente por esta lesión constante en posturas, mal dormir, estar viendo el celular en pantallas o en posiciones inadecuadas en la oficina, mala ergonomía, hora tras hora, tras hora, tras hora, producen daño. Ahora, doctor, ¿cómo liberamos esa tensión del cuello? ¿Qué hacemos para contrarrestar todos estos efectos? Bueno, pues mejorar las posturas es fundamental. Tener la pantalla en alto de la computadora cuando trabajamos es crítico. Usar el celular en alto con apoyo en nuestro brazo para no estar viéndolo y utilizarlo por lo que es un celular, no una computadora, porque mucha gente tiene computadora y está revisando sus correos en su celular. Todas estas cosas, mejoras ergonómicas, son fundamentales. Hacer ejercicio regularmente, tener músculos firmes, fuertes, por actividad física regular es básico y fundamental en una columna. Y en términos generales, dormir lo mejor posible, con una almohada que le dé apoyo, no alta para que no esté doblando el cuello, sino una almohada pequeña que le dé apoyo a la columna cervical boca arriba, o algo grande que nos dé apoyo también en la columna cervical y mantenga el eje completamente rectificado. Al tener el eje recto, la columna está descansando. Si la cabeza está caída o si la cabeza está levantada de un lado u otro, está forzada. Por ejemplo, oficinistas. Muchos oficinistas están trabajando con su teléfono aquí, contestando y escribiendo en una posición inadecuada. Lo mejor es una diadema y lo mejor es buena ergonomía. Y yo le digo, yo le mando muchas referencias a los jefes de personas con estas lesiones. Recuerde que mejorar la ergonomía incrementa el rendimiento de esa persona en un 20%. Y eso quiere decir porque se enferma menos, porque tiene menos dolores, porque está menos cansada y su cerebro está más relajado. Doctor, un evento como una caída, un accidente de tránsito, ¿podría generar lesiones a nivel de vértebras que luego se reflejen en dolores de cabeza? Por supuesto, sin duda eso puede ocurrir. Un golpe hoy puede dar lesiones algunos años más tarde, 2, 3, 4 años más tarde. Es muy raro que una caída en la infancia vaya a tener repercusiones cuando seamos adultos, pero sí lesiones, accidentes de tránsito, golpes en el carro que produzca un efecto de latigazo muy intenso, puede producir lesiones en la columna cervical y generar dolor de cabeza. Doctor, ahora el tipo de dolor de cabeza, si por ejemplo es algo que me duele o está concentrado en un punto determinado de mi cabeza, que yo digo es que me duele aquí o me duele detrás del ojo, ¿eso podría ser también determinante para decir cuál es el origen? Una lesión cervical, como estas que estamos viendo acá, puede producir, esta es una lesión cervical relativamente alta, la columna cervical tiene 7 vértebras, una lesión cervical alta puede producir dolor de cabeza y reflejarse incluso a la región retroocular. Esa misma, si tenemos una lesión un poco más baja, la sintomatología va a ser en otra zona, aunque a veces se combinan entre ellas y lesiones más bajas de la columna cervical van a producir dolor de cabeza en la región posterior y también dolor de cabeza hacia el brazo, porque los brazos también son inervados por raíces nerviosas que surgen de la columna cervical. Pero hay un mecanismo muy complicado, pero muy interesante, de toda esta zona de la columna cervical que puede reflejar dolores de cabeza en diferentes partes de la cabeza. No son totalmente una relación 1 a 1, es decir, no quiere decir que simple y sencillamente si me duele aquí, tengo la lesión acá, pero sí, porque hay un traslape, pero sí podemos más o menos sospechar de dónde viene la lesión. Y doctor, si por ejemplo yo tengo este dolor de cabeza y trato de mover el cuello y yo digo, uy, no puedo ni moverme porque tengo todavía, empeora el cuadro de dolor de cabeza, ¿podría eso darme una luz de que está asociado con mis vértebras o con mi columna al origen del dolor? Creo que toda persona que tiene dolor de cabeza y que se da cuenta que hay contractura muscular asociada, definitivamente debe investigar su columna cervical. Debe hablar con su médico y pedirle que busquen una causa cervical, sin haber descartado otras opciones, o sea, sin desechar la posibilidad de que sea de tipo puramente craneal.
es importante que el dolor recurrente, constante, frecuente, que se está repitiendo, que lo estamos teniendo prácticamente a diario o casi diario, sea considerada la columna cervical. Y si ese dolor se está irradiando hacia el brazo, con muchísima más razón. Y hay muchas personas que llegan con dolores, quejándose de dolor de cabeza y no le dan importancia a los músculos del cuello porque tienen 15 años de dolor de cuello y ya lo ven como algo normal y natural de ellos. Y no es así. Es realmente simple y sencillamente una progresión de la misma enfermedad. Es un problema cervical que debe ser resuelto. Ahora, doctor, eso que usted decía, que irradia el dolor a los brazos, a otras áreas del cuerpo, ¿se asocia entonces a este dolor de que tengo un combo de dolor? O sea, tengo problemas a nivel cervical y ya me está o sea, se está irradiando a otras zonas de mi cuerpo. Es que realmente, es decir, la sintomatología se puede sentir como un combo, como usted dice, sí, pero todo se está originando en un punto en la columna cervical. En muchos de estos pacientes, el origen da a dar sintomatología hacia el brazo, simple y sencillamente porque las vértebras de la columna cervical son las que están en relación íntima con los nervios y con la médula espinal. Y la médula espinal es una estructura extremadamente delicada. Y cuando la médula espinal está siendo irritada, solo irritada por cualquier estructura inflamada en la columna cervical, va a dar sintomatología en diferentes direcciones dependiendo del sitio de la lesión. Y ese sitio de la lesión puede ramificar y dar dolor en diferentes zonas del cuerpo. Ahora, doctor, tengo identificado el problema. Sé que mi origen del dolor es a nivel cervical y de cuello. ¿Qué es lo que procede? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Pues procede fundamentalmente buscar al médico que investigue y ya encontramos que el problema está en columna cervical, entonces es determinar exactamente qué. Exactamente cuál es el problema para determinar el tratamiento apropiado. A veces el tratamiento es terapia física, nada más, y para poder aflojar los músculos, quitar la contractura y un poco de antiinflamatorios y relajantes en combinación junto con terapia puede ser más que suficiente. A veces, lamentablemente, tenemos lesiones importantes en la columna cervical y tenemos que hacer inyecciones espinales de medicamentos o tratamientos biológicos para desinflamar y mejorar la estructura cervical que está inflamada. Y esto va indirectamente a tratar el dolor de cabeza. A veces encontramos hernias de disco y a veces tenemos que operar esas hernias de disco. Hay tratamientos para reducir la hernia de disco sin necesidad de cirugía, incluso procedimientos percutáneos, o a veces tenemos que intervenirlas, reemplazar todo el disco, colocar un implante y reparar la columna cervical. Y con eso los dolores de cabeza se resuelven. Eso sería el todo sin caso, duda, entonces, porque, doctor. y para muestra un botón, yo tengo cirugía cervical, tengo un disco artificial, un implante cervical, sufrí de muchos dolores de cabeza, sabía lo que tenía, pero eventualmente cuando ya el problema se volvió inmanejable, pues hubo que repararlo. Se reparó, se quitaron los dolores de cabeza. Bueno, eso es lo que nos alegra en esta mañana, que siempre hay una solución si logramos Siempre, identificar y lo que hay que buscar el es origen del tratamiento, problema. no solamente estar tomando analgésicos. Perfecto. Doctor Huertas, le agradecemos su Muchas tiempo gracias. y compartir su conocimiento, Muy por amable. supuesto. Muy amable, doctor. Ítalo.